Sí, ya no somos esclavos del pecado como nos cantábamos esa hermosa canción. Ya no somos esclavos, ahora somos libres en Cristo. Y hoy vamos a ir a la palabra, por favor, y quiero que coja sus Biblias, por favor, en el libro de Filipenses. Hoy vamos a terminar el capítulo número 1. Hemos estado estudiando este hermoso libro y hemos estado indagando en la palabra de Dios todas estas riquezas, todas estas bellezas, todas estas verdades eternas que nos ayudan a vivir una vida digna del Evangelio. Así es de que por favor tome su Biblia, su teléfono, su iPad o lo que usted tenga a su mano que va a usar y vamos a leer la palabra de Dios leyéndola con toda reverencia y respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, versículo 27, el capítulo 1 del libro de Filipenses. Repito, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firme en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo este mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es consuelo, es ayuda. Es un martillo que va a quebrantar piedra hoy, Señor, y es como la espada de dos filos que va a penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y va a enseñarnos nuevas verdades. Queremos recordar un poquito lo que hemos estudiado ya y un pequeño repaso vamos a hacerlo. Primero que todo, en el libro de Filipenses el apóstol Pablo es el autor de esta epístola. Para aquellos que quizás no saben qué es una epístola, la epístola no es la esposa del apóstol. Así es de que por favor recordemos, es una carta que Pablo escribió a una iglesia en Filipo. Unos hermanos habían sido salvos en Filipo, él tuvo un tiempo ahí, inclusive fue preso, y ahí ganó por lo menos la familia del carcelero y la familia de Lidia. Ok, está en el libro de Hechos capítulo 16, puede ir allá. Entonces este apóstol es el escritor de la palabra del libro de Filipenses, y fue escrita cuando muy posiblemente estaba en Roma. Estaba en Roma porque él había apelado a César la decisión de que lo habían acusado los judíos ante el rey Agripa, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, en la epístola Pablo nos habla a nosotros de los deseos que él tenía para comunicarse con ellos. En especialmente, él descubre su corazón, descubre su vida íntima, su relación íntima espiritual con Dios, y nos enseña ciertos principios que usted y yo debemos de observar, especialmente porque en este momento que él escribió esta epístola, su vida estaba en un veremos. Posiblemente lo iban a matar pronto. Entonces usted sabe que cuando una persona está cerca de la muerte, generalmente dice cosas supremamente importantes. Así es de que Pablo les deja saber que a pesar de las frecuentes molestias que ha tenido, de los sufrimientos que ha vivido, él quería comunicarle a los filipenses que él estaba contento, que él estaba con gozo, a pesar de las circunstancias. ¿Ve? También les indica que cuando una persona está en esa condición de Pablo y muestra sus motivaciones, muestra qué es lo que lo motiva o qué es lo que lo impulsa a él. Para nosotros los cristianos aprender de Pablo, como él dijo, aprender de mí que soy humilde y manso de corazón, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo. Así es de que las motivaciones de los cristianos se ven cuando nosotros
también abrimos nuestro corazón a otro hermano, ¿verdad? Ahora, él mostró su corazón, él mostró su vida interior, su motivación principal, su deseo, su pasión, sus metas, su propósito principal que tenía en la vida. Él mostró lo que sucedió en su interior aquel día caminando a Damasco, cuando la luz del cielo apareció, cuando él cayó al piso y cuando oyó aquella voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? El Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies. Y entonces le dice Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, ¿qué quieres que yo haga? Todavía está vivo en la vida de Pablo. Él, al continuar y al revelar sus secretos, él muestra su integridad, consagración, fidelidad, porque desde una prisión, para que un preso en una prisión cante, tiene que haber visto la luz. Tiene que tener un compromiso con aquel que lo iluminó. Esto muestra el corazón rendido, el corazón que vio la luz en el camino, el corazón comprometido, el corazón que confesó con su boca que Jesús es el Señor y que no había circunstancia que no le ayudaran para bien. Sé que tú un día lo hiciste, hermano mío, al igual que yo, marzo 23, 1980. Nunca se me olvida ese día. Ese día yo confesé que Jesús era el Señor, mi Señor. Y desde ese entonces tengo un compromiso con Él y seguiré con ese compromiso. Ahora vemos nosotros cómo Pablo exhortaba a los filipenses como herederos del reino y les exhortaba a un comportamiento digno del reino. Regresemos al versículo 27 y aquí les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Aquí les está hablando ya de su vida, de su vida personal de cada uno. Ahora queremos entender primero que todo cuando dice que comportéis como es digno del evangelio. Vamos a empezar primero tratando de aclarar lo que la palabra comportamiento es, ¿verdad? Para poder nosotros aplicar esta palabra al comportamiento de la fe. Ahora, ¿qué es un comportamiento? ¿Cómo se forma un comportamiento? ¿Qué indica un comportamiento? Primero, un comportamiento es una forma de una persona aplica según los conocimientos, costumbres, deseos, cultura, motivaciones o ideas al vivir diario. En otra palabra, un comportamiento es el resultado de lo que usted sabe, de lo que usted conoce, de lo que usted fue influido, de lo que usted ha aprendido a través de los años. Por ejemplo, un niño nace sin comportamiento, pero a medida que va avanzando, él va viendo el comportamiento de su padre, el comportamiento de su madre, el comportamiento de sus hermanos, el comportamiento de sus vecinos, de su familia en general, y él va aprendiendo ese comportamiento. ¿Ve? Entonces, el comportamiento es la forma de que una persona aplica los conocimientos. ¿Ve? Ahora, se forma por las experiencias desde pequeños, a través de la vida, de las influencias familiares, paternales, el hogar, la escuela, inclusive en el trabajo. Hay un dicho que dice: mono ve, mono hace. Y es un dicho muy castizo, ¿verdad? Es un dicho que es muy común. Ahora, ¿qué indica el comportamiento? El comportamiento muestra, declara lo que las personas piensan, creen, quieren hacer, quieren tener y a dónde quieren llegar. El comportamiento es aquella forma de nosotros poner en práctica los conocimientos que tenemos. De los comportamientos personales o grupales son formas generalizadas y estandarizadas y fijas. El pensamiento se une con una idea. Por eso se forman los grupos. Un ejemplo: los que les gusta montar bicicleta se unen ¿con quiénes?
con los que les gusta montar bicicleta. ¿Por qué? Por el comportamiento. Los que les gusta montar motocicleta se unen para estar juntos como grupo. ¿Por qué? Por el comportamiento de cada uno de ellos. Lo mismo los cristianos. Nosotros los cristianos nos unimos, ¿por qué? Porque hay algo en común, hay algo que nosotros queremos, ¿ve? Entonces, la amistad se basa en el comportamiento. Si a una persona le gusta un deporte, se junta con otra persona hasta que la desconfianza lo separe. El que le gusta quizás estudiar se une con otro que le gusta estudiar, y así sucesivamente. Entonces los comportamientos es la uniformidad de acción o de pensamiento que se reproduce regularmente en una pluralidad de personas. Si 5 personas tienen una idea en común, esas 5 personas se pueden unir y llegar a un punto muy importante. Ahora, en lo que se refiere a grupos, cuando usted se une a un grupo, los derechos suyos personales continúa. Pero cuando usted es parte de un equipo, los derechos suyos los pone al servicio del equipo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el comportamiento según el Evangelio. En otra palabra, cómo Pablo le dice a los filipenses que ellos debían de comportarse. Cómo era que ellos debían de vivir el conocimiento que él les había dado, la enseñanza que a través de las escrituras habían recibido, los ejemplos que él había dado y que habían oído de él. ¿Qué estaban haciendo los filipenses con eso? Pero antes de llegar al punto, yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, ¿qué usted está haciendo con lo que la escritura nos ha enseñado en este libro de Filipenses y por los últimos 30 y pico de años? ¿Está usted creciendo en la fe? ¿Está usted contento, feliz? ¿Usa las circunstancias para crecimiento? ¿O se achicopala todavía ante ciertas circunstancias? Es importante el comportamiento de las personas. Y dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Ahora, muy interesante. ¿Qué es lo que significa comportarse como es digno del Evangelio? Bueno, digno significa que usted le dio un valor, usted pagó un precio por el Evangelio. En otras palabras, si usted cree en el Evangelio y usted no se comporta como digno del Evangelio, no le está dando valor al Evangelio. El digno del Evangelio quiere decir que usted lleva su vida a un nivel en el cual usted va a vivir conforme a ese nivel. Si usted vive por debajo de ese nivel, no le está dando la importancia, ni el valor, ni el precio que hay que pagar para vivir conforme al Evangelio. ¿Ve? Entonces, es simplemente darle el valor al Evangelio y imitar lo que otros hacen según el Evangelio y que sea para beneficio y bien del Evangelio o del reino. Vamos un momentico al libro de Mateo, por favor, capítulo 10, y vamos a ver esta palabra usada 3 veces diferentes. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 13. 10:13. Está hablando el Señor, mandó a los discípulos a que fueran a predicar el Evangelio, y entonces les dice qué es lo que deben de hacer cuando llegan a una casa y esa casa responde en cierta forma. Vamos a ver, 10:13. Dice, el versículo 12 dice, y al entrar en la casa saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. En otras palabras, si los residentes de esa casa valoran la paz o la palabra que ellos traen para la paz, entonces la paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz os volverá a vosotros. Interesante. Si usted va a un lugar y en este lugar no aprecian el Evangelio,
es que no le dan el valor que el Evangelio tiene. Veamos otro versículo más, capítulo, del mismo capítulo, versículo 37 y 38. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras, el que ama más a papi y a mami y no a Cristo, no le da el valor que Cristo tiene. Le da más valor a papi y a mami. No es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En otra palabra, no le damos el valor a Cristo. Cuando queremos cargar la cruz y pesa mucho, no, esto pesa mucho, yo no voy a continuar con esto. Le estamos quitando el valor que realmente Cristo tiene. Eso es lo que significa ser digno. Ahora, según la palabra, ¿estamos nosotros viviendo dándole el valor al Evangelio? Si no lo estamos haciendo, nosotros necesitamos ver nuestro corazón qué es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Vamos al capítulo 1 del libro de Filipenses de nuevo, porque nos dice ahí que solamente os comportéis como es digno del Evangelio. Cuando le demos nosotros el valor al Evangelio en nosotros para vivir conforme al Evangelio, le estamos dando el valor correcto. Ahora, entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento? Dándole valor, dándole dignidad, dándole el precio, dándole el valor que el Evangelio tiene. Muy bien, ahora, versículo dice, solamente que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en la fe. Esta es otra palabra. La firmeza en la fe significa, o mejor voy a tratar de explicarla por medio de un soldado. Cuando un soldado le ponen de guardia en un lugar, ese soldado va a tener que estar ahí si él le da valor a lo que está haciendo y a su jefe, a su comandante. Si él respeta a su comandante, él se queda ahí. Él no se mueve hasta que venga el relevo, hasta que el comandante diga ya puede moverse. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo, que el cristiano en la fe no debe de moverse hasta que el jefe le diga. Si el jefe le dice, muévete, pues muévete. Pero sabemos que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento? Firme, como el soldado, firme, sin moverse de su lugar, de su creencia, de su fe. Ahora, sigamos leyendo, dice, estad firmes en un mismo espíritu. En otra palabra, que todos nosotros, los cristianos, tengamos firmeza en un mismo espíritu, en una misma forma, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra convicción, que no dejemos que otras cosas tomen el lugar de nuestro corazón. Muy bien, ahora en espíritu, combatiendo unánimes. Ahora, combatiendo unánimo. Bueno, ya usted sabe lo que es un combate. Un combate es una lucha entre dos ideas o entre dos personas, entre dos partidos, entre dos pelotones, entre dos ejércitos. Es una lucha que hay. Y aquí nos dice combatiendo unánimes, juntos. En otras palabras, en la Iglesia de Cristo, no estoy hablando de una iglesia en particular, sino la Iglesia Universal de Cristo, que está separada por congregaciones a nivel mundial, los que han sido redimidos en la sangre de Cristo, los que están firmes en la fe, debemos de estar unidos, unánimes. No quiere decir que pensemos todo lo mismo, pero sí debemos estar unánimes por el Evangelio. Ahora, el combatir significa no dándome yo por vencido ni dejando mi espacio. En Efesios, vamos un momentico al libro de Efesios,
el capítulo 4 nos habla de lo que es la unidad, ¿verdad? La unidad, capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 1, para que veamos el cristiano y la iglesia no pueden crear la unidad, solamente debemos de mantener la unidad. ¿Ok? Capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Si usted le da a su vocación, si usted le da el valor que la decisión que usted tomó un día al confesar a Cristo, que Él es el Señor, si usted le da valor a eso, usted tiene la vocación. Dice, yo pues preso al Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Voy a tratar de explicar un poquito esto. Primero que todo, para andar digno debemos de andar en humildad. El evangelio no es para gente orgullosa. El evangelio no es para prepotentes. El evangelio son para personas que estamos caídas, que caímos ante la luz de Cristo, que oímos de Cristo. Para esto te ha aparecido a ti. Que hemos experimentado un nuevo nacimiento, que nos dimos cuenta que no podemos solos con nuestros problemas, con la carga de nuestros pecados, soportándonos con humildad y mansedumbre. Humildad es no tener concepto más alto de mí mismo que deba de tener, y la mansedumbre es dejándome enseñar. Como un caballo cerrero, un caballo sin entrenamiento, nadie puede montarlo, pero un caballo que es manso es útil. Entonces, un cristiano debe tener estas dos cosas mínimo, humildad y mansedumbre. Ahora, soportándoos, quiere decir aguantándole al hermano su malcriadez y no poniéndome yo a luchar con él por eso. Soportando con paciencia. Ahora, los que me conocen saben que esta palabra es muy interesante. Dice paciencia. Eso es rápido, pero vamos a decirla más despacio. Paciencia. Es vivir en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las críticas, etcétera, etcétera, vivir con el conocimiento. El conocimiento nos guía. Paciencia, los unos a los otros en amor. En otra palabra, por amor yo debo de soportar al hermano para poder estar firme y él está firme también. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repitamos esto: humildad, mansedumbre, soportar con paciencia, amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí esta que a continuación les voy a leer es lo que nos une a nosotros. Un cuerpo. Usted y yo somos del cuerpo de Cristo. Un espíritu. Usted tiene el mismo espíritu que el Señor me ha dado a mí y a todos. Como fuiste llamados a una misma esperanza. Tú tienes la misma esperanza que yo tengo. ¿Verdad, mi hermano, mi hermana? Muy bien. De vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuántos señores tiene usted? Pablo tenía uno. Yo por lo menos tengo uno. ¿Cuántos tiene usted? ¿Es el Dios Mamón uno de ellos o es solamente Cristo? Ok. Un Señor, una fe. La única fe que yo tengo es la fe en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Un bautismo. Yo tengo solamente un bautismo, el bautismo en el Espíritu. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, la unidad de Cristo está basada en el Espíritu. Cuando usted se bautizó, cuando usted confesó a Cristo. Ahora, en la unión nuestra tenemos que tener estas cualidades, estas virtudes, ¿verdad? La humildad, la mansedumbre, soportándonos con paciencia,
por amor, solícitos, o sea, dispuestos, buscando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entre los seres humanos, para que haya paz, tiene que ver estas cosas. Muy bien, entonces ya vemos combatiendo unidos en la fe, porque tenemos una sola fe. También regresemos de nuevo al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 28. Dice, y en nada intimidados. Un soldado puede estar muriéndose de miedo, pero él sabe que tiene que defender a su compañero. Él tiene que defender a su país. Él tiene que defender su vida. Y eso es suficiente. Y aquí nos dice, en nada intimidados por lo que se oponen. ¿Por qué? Nosotros estamos correctos. El mundo sin Cristo está perdido. Cristo ama al mundo, pero no el pecado del mundo. Él ya pagó por el pecado del mundo en la cruz del Calvario cuando murió allá y dijo, tetelestai, consumado es. Había terminado la redención del mundo. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En nada intimidado por lo que se oponen. No dejando nosotros de intimidarnos, de que nos metan miedo. Ahora, ¿por qué nos intimidamos nosotros? Bueno, por quizás alguien más grande que nosotros nos mete miedo. ¿Y quién será? ¿Ve? Cuando los israelitas salieron de Egipto, se encontraron con los gigantes en la tierra prometida y dijeron, estos gigantes nos van a vencer a nosotros no podemos. Nosotros nos veíamos delante de ellos como langostas. Escúcheme, hermano, usted no es una langosta, usted es un hijo de Dios. Y ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nada nos intimida, ni la muerte, porque sabemos a dónde vamos en el momento que nuestro corazón deje de palpitar. Sin embargo, algunas veces al predicar a los amigos, a los conocidos, a la familia, nos tiemblan las piernas. Pero déjeme decirle, Dios no le ha dado a usted ni a mí el espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Cuando venga eso, acuérdese quién le quiere controlar a usted. ¿Será Cristo el que lo quiere controlar para que usted no predique el evangelio, no viva el evangelio, no hable del evangelio, no comparte el evangelio, o será el enemigo? Mira a ver si usted quiere darse por vencido. En nada intimidados. Muy bien, entonces también al usar los privilegios de la gracia de Dios, el versículo 29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, porque a nosotros fue dado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es un privilegio para usted y para mí creer en Jesucristo. No fue algo que usted se ganó, no fue algo que usted merece, es la gracia de Dios le dio a usted la fe para que usted ejerciera autoridad en esa fe creyendo en Jesucristo. Usted escogió. Dios habló a tu corazón, tú escogiste al igual que yo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo decidí 23 de marzo de 1980 no dejarme intimidar y confesé que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y fui salvo y soy salvo y voy en camino a santificación a la gloria. Un día veré a mi Salvador, un día escucharé estas palabras, ven siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho le pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, qué día glorioso va a ser ese día. Yo espero ese día. Yo voy caminando a la eternidad. Él nos fue concedido a causa de él, no solo que creáis en él, sino que padezcáis por él. Entonces,
El padecer es parte del crecimiento cristiano. También el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto, otra situación más. ¿Es digna la persona o hacemos nosotros vivir una vida digna cuando vivimos en conflicto, pero sabiendo que nuestro conflicto es de forma y no de llegada, y no es del camino? Podemos tener conflicto. Pablo tuvo su conflicto. Él no sabía si morir o quedar. Dice, pero lo mejor es que yo me fuera, muriera, pero la obra me necesita. Por el bien de ustedes me gustaría quedar. Pero él no tomó esa decisión. Tener conflicto. Muy bien. El tener conflicto de cómo, no de cómo ser, sino de qué hacer, según la Escritura. Entonces el conflicto es parte de su vida, mi hermano, mi hermana. Muy bien, ahora las evidencias de un comportamiento no digno del Evangelio. Las evidencias de un comportamiento no digno del Evangelio. Primero, no confirmamos lo que el Evangelio es. Escondemos eso. Eso no es digno del Evangelio. Puede que nosotros digamos ser cristianos simplemente porque no me rechacen o porque me siento bien en la reunión de los cristianos. Pero si usted se avergüenza de Cristo, el Señor se avergonzará de ti delante del Padre que está en los cielos. Pero si lo confiesa delante de los hombres, Él te confesará delante del Padre que está en los cielos. ¿Ve? No participar de la gracia, en otras palabras, la gracia es un favor que Dios nos dio. La gracia significa que Dios nos dio esto para tal cosa, pero nosotros no lo hacemos. Estamos en desobediencia. Eso no está bien. Otra más, no querer ni padecer por causa de Él. Eso es otra situación difícil también. Y finalmente, querer evitar el conflicto de la fe. Usted no puede evitarlo, va a tener que sufrirlo si usted es cristiano, porque en el conflicto de la fe es que usted va a crecer. Finalmente, ¿qué aprendemos? Nuestro comportamiento muestra el valor que le damos al Evangelio. La firmeza en el Evangelio depende de nuestra fe en Cristo y los riesgos que tomamos. Si no arriesgamos nada, no tenemos nada. Cuando alguien nos intimida y nos apocamos, indica que las convicciones en el Evangelio son escasas. Lo valoramos poco y el precio que hay que pagar por la fe no es de todos. Si hay conflicto en nosotros en cuanto a la fe, lo más seguro es que hay fe. Y estamos seguros de que nuestro destino final es la mansión del Padre. Así que, mis hermanos, pregunto, ¿tienes tú conflictos en tu vida? ¿Estás viviendo conforme al Evangelio? ¿Estás compartiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio? Si no es así, analízate. Analízate porque el amor de Dios es grande, el poder del amor de Dios es grande. Me gustaría que hicieras un compromiso con el Señor. Decirle, Señor, quizá yo no estoy combatiendo por el Evangelio. No estoy viviendo conforme al Evangelio. Señor, perdóname. Incline su rostro por un momento. Señor, la palabra ha sido expuesta, tu Espíritu Santo ha ministrado, te doy gracias. Y ahora, Dios eterno, te pido, Señor, que nos guíes y nos enseñes a comportarnos como es digno del Evangelio. Porque tu Hijo Jesús entregó su vida para que tu iglesia tengamos un comportamiento diferente al del mundo. De ti es la honra, la gloria, por siempre. Amén. Escuchemos ahora, hermanos, esta hermosa canción que se llama El poder de su amor. El poder de su amor.